Buenas tardes, ¿se escucha? Ya está. Bueno, vamos a continuar. En la lección anterior estábamos platicando sobre inicio del sistema operativo, lo que es el booteo, ya lo terminamos. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Vamos a compartir la presentación. Aquí la tengo a la mano. ¿Dónde quedó? Es esta. Aquí está. Vamos a compartir la presentación. Modo de proyección. Ahí está. Bueno, ahora vamos a platicar sobre el manejo del disco, lo que son file system, sistemas de archivos. Bueno, platiquemos un poquito de cómo trabaja el disco, sobre todo en la vida real. En la vida real, los servidores pocas veces utilizan su disco interno para que podamos manejar la información. En muchas ocasiones se utiliza un arreglo de discos, lo cual se le llama simplemente un storage, nombre completo, array storage. ¿Qué es esto? Es un hardware donde tienes montados literalmente varios discos en forma de un arreglo. Eso es una tecnología un poco más avanzada, en cual inclusive dentro del arreglo no utiliza cableado normal, utiliza canal de fibra óptica para lograr grandes velocidades de acceso. También este storage se pone de tal forma que está disponible en la red, de tal manera que vía la red es como se va a compartir el espacio en disco. Eso se realiza mediante lo que se conoce como canal de fibra óptica, algo un poco más avanzado, lo que se conoce como una SAN, Storage Array Network, pues un arreglo de almacenamiento en red, que utiliza fibra óptica. No tenemos mucho detalle técnico, pero se utiliza bastante. Bueno, a partir de ese storage se puede configurar todo de tal manera que el sistema operativo lo vea como si fuera un disco común y corriente, ni tan común ni tan corriente, bastante pesado en cuanto a la capacidad de almacenamiento y bastante rápido y tolerancia a fallas. Pero el sistema operativo lo va a ver como un solo disco. Bueno, también se vale que tu servidor tenga un disco común y corriente, que puede ser tecnología IDE, muy viejito, puede ser SCSI, ATA, PATA, SATA y no sé qué tanto más de por ahí, hasta llegar a los modernos discos de estado sólido. Bueno, pero independientemente de todo eso, al final de cuentas, sistema operativo tiene que darle servicio a los usuarios, y los usuarios no entienden de eso y no tienen por qué hacerlo. En general, ellos nada más entienden de sus propios documentos. Esos documentos, que son los archivos planos, es únicamente lo que entienden los usuarios. Así que todo esto al usuario se le tiene que presentar como directorios y al final de cuentas, archivos planos. Esto a grandes rasgos. Para lograr esto, los discos, ya sea que lo obtengas de algún array o sea tu disco local de tu propia máquina, tienen que particionar. Ese particionamiento se tiene que hacer para que podamos dar el servicio. Cuando hicimos la instalación, platicamos que había que particionar el disco en varios file systems, sistemas de archivos, y mencionamos que es conveniente hacer eso porque cada sistema de archivos tiene su propio propósito. Mencionamos que en el caso de Linux, al principio, al principio, vas a tener únicamente 3 file system. Uno de ellos que está dedicado exclusivamente a que la máquina pueda levantar, que comentamos que es el de diagonal boot. Por otro lado, en sí, el resto del sistema operativo, que serían librerías, comandos, o lo que vaya a generar el usuario, lo vas a dejar en el file system raíz. Y por último, tenemos uno especial que se llama el de swap, que está dedicado únicamente a, de manera artificial, ahora te vamos a ver un detalle, aumentar la capacidad de tu memoria RAM directamente. Bueno, eso es lo mínimo. Ya comenté que no se recomienda, bueno, yo no recomiendo hacer menos y hay que crearle más, pero cada file system que va a ser una partición tiene un propósito específico. Bueno, ¿preguntas? No, Digamos. Ahora, necesitamos particionar el disco. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, esto es obligatorio, de hecho, porque si te compras un disco, así tal como está, si lo conectas a tu máquina, pues no te sirve. No puedes usarlo. ¿Por qué? Porque necesitas darle formato
para que lo pueda entender tu sistema operativo y puedas trabajar. Y para darle ese formato, precisamente tienes que particionar. Bueno, en el caso particular de Linux, para hacer esa tarea, existe más de una herramienta. Por ejemplo, hay una que se llama FDIS. Esa herramienta nos permite crear, borrar, editar diferentes tipos de particiones. Esta herramienta en primera instancia trabaja solamente en RAM y solamente al final cuando tú le digas ya es cuando realiza los cambios al disco. Nada más que un detalle técnico, esa herramienta podemos utilizarla después de haber hecho la instalación. Si tú ya tienes por ahí espacio disponible, con esta herramienta puedes crear particiones nuevas si lo que es conveniente. Pero un detalle técnico es que esas particiones no están disponibles en ese momento. ¿Por qué razón? Porque el kernel, que como ya comentamos, es el principal componente del sistema operativo, tiene que manejar todo el hardware. Ahora, el caso concreto del disco. El disco es lo más lento para accesar. Así que el kernel, para hacer más eficiente el acceso al disco, guarda varias tablas en memoria. Esas tablitas le indican en primer lugar cuál es la estructura del disco, dónde está ubicado y demás datos que requiere para poderlo manipular. Pero esas estructuras solamente se cargan cuando inicia el sistema. Una vez que el sistema ya está levantado, no tiene razón para verificar cómo se encuentra la estructura del disco, porque si lo hiciera cada ratito, todo se volvería muy lento. Así que esas tablitas las mantiene en RAM y no las recarga automáticamente. Para que puedas ver tu nueva partición, necesitas obligar al kernel a que vea que hay una partición nueva. Eso se puede hacer de dos maneras. Una, hay unos comanditos por ahí que se llaman parprobe o parx, que pueden obligar al kernel a que revise el disco y actualice las estructuras que tiene en memoria RAM. Esa es una manera de hacerlo. Y lo más conveniente podría ser simplemente reiniciar el sistema. Haciendo un reboot, pues ya te dejaría disponible las nuevas particiones. De hecho, vamos a ver esto ahorita que llegamos a la parte de la práctica. ¿Preguntas? No. ¿Preguntas? Digamos, hay más herramientas. Otra herramienta se llama SFDIS. Esta herramienta es muy parecida a la anterior. La diferencia es que esta herramienta no es interactiva. La anterior sí, la corres y tienes que indicarle qué tienes que hacer. Das un comandito, ves la respuesta y lo vas guiando. En esta no. En esta herramienta tienes que hacerte lo que se conoce como un shell script, haz de cuenta un programita, donde le vas a indicar exactamente qué quieres que haga. Es la diferencia con esta. Está orientada a scripts, por eso un nombrecito. SFDIS es una versión de FDIS, pero con scripts. Esta es no interactiva. No te va a preguntar, ¿qué quieres hacer? No. Tú vas a crear un archivo previo, ahí pones lo que quieres hacer y se lo mandas. Es como correr un programa. Esa es CFDIS. Bueno, otra que también existe es CFDIS. La diferencia es que esta es gráfica. Esa es con un wizard y ahí todo bonito y te pone tu disco y a ver qué le haces. Y es interactiva. Bueno, hay otras más. Parted, esa se encarga también de hacer las particiones, pero es un poco más elaborada. ¿En qué sentido? Puede ser que en cierto momento quisieras crecer alguna partición, lo cual solamente es posible si todavía tienes espacio libre. Si es el caso, con parte puedes hacerlo, hacer más grande o también más pequeña una partición o inclusive moverla de lugar. Se puede hacer eso. Nada más que eso es un proceso algo riesgoso y hay que hacerlo con bastante cuidado. Y también existe otra herramienta que se llama Disreader. Disreader ya la vimos, porque es la herramienta que se utiliza en Anaconda precisamente para particionar el disco. O sea, como pueden ver, aquí hay opciones para meterle mano al disco. A diferencia de la competencia, que no creo que tenga mucha opción en la competencia. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, todavía no. Digamos, espérate un ratito, ya verás. Espérate un ratito. Platiquemos un poco más sobre lo que es un file system. Una vez que ya particionaste tu disco, necesitas formatearlo. El formatearlo implica crearle un sistema de archivos. ¿Qué es eso? Pues simplemente es una estructura en disco que te va a permitir precisamente manejar la información, ya sea escribirla o leerla. Eso es un sistema de archivos, un file system. Bueno, para lograr crear ese file system, necesitamos utilizar algún comandito. El comandito que podemos utilizar se llama mkfs,
que es abreviatura de Make File System, haciendo file systems. Esta herramienta, entre otros datos, tienes que indicarle el tipo. ¿A qué me refiero con el tipo? Pues resulta que también hay diferentes formatos para los file system. Si nos vamos a la competencia, díganme ustedes únicamente qué formatos reconoce para las particiones en la competencia. FAT32. FAT32, correcto. ¿Y qué más? Correcto. Hay otro que se llama NTFS, ¿de acuerdo? Bueno, la competencia solo tiene esos dos, nada más. ¿Son diferentes o son iguales? Dan lo mismo a cualquiera. Ya se han manejado. ¿Son iguales o son distintas? O siempre les tocó de un tipo, nunca vieron el otro y quién sabe qué pasa. No sé, díganme. Ya deben tener años de experiencia utilizando ese tipo de discos y de particiones en la competencia. Digo, salvo que toda tu vida hayas utilizado Mac, que pudiera ser el caso, no lo descarto. Pudiera ser el caso. Yo siempre soy de Mac, ni me hables del otro. Pudiera ser el caso. A ver, ¿alguna diferencia entre el FAT32, el número que tú quieras, y NTFS, aparte del nombre? ¿Alguna diferencia? Compatibilidad con sistemas operativos, de acuerdo, esa es una. Pero principalmente, si te quedas con puro Microsoft, ¿qué diferencia tienes si utilizas FAT32 o 64, el número que sea, y NTFS? Ahorita hablamos de Linux, que es lo que nos interesa. ¿O no hay ninguna diferencia? Ya tienen que tener años de experiencia. O jamás han manejado FAT. Nunca te has topado ni por error con esa. Ah, bueno, más que volumen, será el tamaño máximo de los archivos que tienes que tener allá adentro. Bueno, más que ficheros, estamos aquí en México, no en España. Serían los archivos. Efectivamente, hay un límite. En el caso de FAT, a lo más, un archivito te puede medir ¿cuánto? En el caso de FAT. Lo que tú quieras, 10, 20 gigas, no. Bueno, de hecho, 4.2 para ser precisos. Y en el caso de NTFS, pues archivos más grandes. Hay varias diferencias, entre ellas el tamaño máximo de los archivos. Otra diferencia es inclusive el tamaño completo de la partición. También, en caso de emergencia que se llega a dañar, es más probable que una no pueda repararla que la otra. Y otras cuestiones. Bueno, eso es en Microsoft. Regresemos a Linux. En el caso de Linux, bastante diferente. Aquí tienes tipos de file system para aventar. Existen más de 20 distintos que puedes utilizar. La diferencia entre cada uno de ellos son precisamente sus características. Por ejemplo, el número de archivos que puedes crear, el tamaño de cada uno de ellos, o también, en caso de emergencia, qué tan probable y qué tan rápido es que puedas repararlo con éxito. Ahorita vamos a regresar a eso. Bueno, así que en este comandito, MKFS, ese tipo es qué tipo de partición de formato quieres. Algunos de ellos. Puedes ponerle X2, X3, 4, XFS, pero también, ojo, soporta la competencia. Puedes poner que sea FAT, MC2, soportas otros, etcétera. Aquí tienes bastantes para aventar. Bueno, además de este comandito, existen comandos particulares para para cierto tipo de particiones. Por ejemplo, el comandito mkfs.x2 solito ya no te pregunta y te lo formatea con tipo X2. Tenemos uno para X3. Para las demás es diferente. Tenemos uno que se llama mkfarriser, mkfs2, etcétera. Varios están disponibles. Bueno, vamos a ver que para formatear el disco también debes considerar cuál es el tipo que le vas a poner. Más que nada tienes que decidirlo en función del uso. Los archivos que tienes ahí, ¿quieres que sean muy chicos, muy grandes? O también, si quieres que sea compatible con la competencia, ya te limita a que tendría que ser, por ejemplo, tiene que ser tipo FAT. Porque si no, por lo regular, la competencia no puede leer los formatos de Linux. Curiosamente, al revés, sí. Con algunas consideraciones, tu Linux puede leer particiones FAT o inclusive NTFS, pero hasta donde yo sé al revés, por obvias razones, no lo permiten. Te una partición de Linux directamente. Bueno, sigamos.
Una vez que nosotros ya creamos una partición, una vez que ya la formateamos para que tenga el file system, eso no es suficiente para que la puedas utilizar. ¿Por qué? Resulta que Linux, por su diseño, que esto viene desde los tiempos de Unix, solamente tiene inicialmente un solo file system, que se llama el file system raíz, el file system de root, que se llega a representar simplemente por una diagonal invertida hacia la derecha. Es el único que existe. Si deseas que esté disponible otro que hayas realizado, se tiene que hacer una operación que se llama montado. Esa operación de montado implica que esa partición va a estar disponible montada sobre algún directorio del file system de root. En pocas palabras, tienes que crear una referencia para que tu nueva partición que estás poniendo por ahí sea accesible de manera natural desde el file system de root, simplemente vía un directorio, para que de ahí en adelante, utilizando comandos, el usuario pueda trabajar con ese file system y ni siquiera se dé cuenta que está en otra parte del disco. A esa operación que tenemos que realizar se le llama montado. Bueno, esa operación se realiza con un comando que se llama mount, que ya medio lo vimos el capítulo pasado, que nos ayudó a dejar disponible nuestro equipo Linux para que pudiéramos hacer tareas en la parte de mantenimiento. Bueno, el mount, para que lo puedas ejecutar, necesitas darle algunas opciones. Necesitas dar lo que se conoce como el archivo dispositivo, y te platicamos de eso. Y por último, requieres darle un directorio. El directorio a partir del cual va a ser el punto de entrada para que a partir del file system de root puedas llegar a la nueva partición. Eso es lo que requieres con el comando mount. Bueno, las opciones que le puedes poner te van a controlar cómo se monta el file system. Por ejemplo, tú podrías esperar que tan pronto lo montes, ya puedas trabajar con él. Pero a lo mejor nada más quieres dejarlo disponible para que un usuario lo consulte. Y es el caso, quizás te interese dejarlo para solo lectura, de tal manera que pueden ver lo que está ahí, pero no pueden alterarlo. Eso se controla con opciones, que sean algunos ejemplos. Bueno, ahora, el archivo dispositivo que se menciona ahí hace referencia a el file system concreto. Aquí platiquemos un poquito de hardware. El sistema operativo Linux, en general Unix, ya comentamos que el principal componente es el kernel. Es el único que tiene permiso para manejar el hardware. Ahora, ¿cómo manejamos el hardware? Bueno, aquí es mucho más sencillo que en la competencia. En la competencia, entiéndase Microsoft, para que puedas manipular cualquier hardware, requieres algo llamado driver. He manejado Microsoft. Le conectas una impresora, otra unidad de disco, le conectas un joystick, un segundo monitor. ¿Necesitas un driver? Nada que ver. O Sí, sí jamás, se requiere. ¿sí, no? Sí. Y si no lo tienes, pues ya bailó, no funciona. Pues lo puedes descargar de internet. Por eso digo, si no lo tienes, ya bailó. Ah, sí, sí. Sí. Necesitas una de dos. Si lo compraste, te lo tiene que dar el proveedor. Y si no, pues descargarlo de internet donde tú puedas, si no, no funciona. Bueno, eso es lo que hace la competencia. Ahora, cada driver es extremadamente específico con lo que va a controlar. Impresora fulanita de tal modelo, no te sirve con otra. Quizás sí, pero lo más seguro es que no. Bueno, detalle, ese modelo es extremadamente lento para trabajar. ¿Por qué? Porque cada vez que quieras accesar tu nuevo hardware, tu sistema operativo, entiéndase tu Microsoft, tendrá que buscar el driver, mandarlo a correr y a partir de ahí usarlo como intermediario para poder controlar tu hardware. Eso funciona, no lo niego, pero puede ser lento. En el caso particular de Linux, eso es muy diferente. Y aparte, es mucho más sencillo. En el caso de Microsoft, nuevamente hago la interpretación que es un driver, que es un programa especial, particular, que tiene que darte tu proveedor, en primer lugar. Así que no es sencillo. En el caso concreto de Linux, el hardware sencillamente se ve como un archivo. Así de fácil. Lo pusieron más sencillo. Desde que diseñaron el sistema operativo, lo diseñaron con pocos principios, pero ideas sencillas que hacen que todo sea más potente. Una de ellas es considerar a que todo lo que vayas a manipular en el sistema operativo es un archivo. Y como archivo, pues fácilmente puedes abrirlo, puedes leerlo, escribirlo y cerrarlo. Y hacer operaciones sobre el archivo, borrarlo, cambiarle el nombre, moverlo de lugar, etc. Bueno, el hardware en Unix
sencillamente se maneja como archivos. Está más sencillo hacerlo así que como lo hace la competencia. Pero bueno, ciertamente, al final de cuentas, sí el kernel tendrá que tener algún conocimiento fino de qué hardware está controlando. No es igual controlar tu monitor que controlar la tarjeta de red, que controlar un disco. Por supuesto que no es igual. Ahí también requeriría un driver, como en la competencia. Pero el modelo de drivers es mucho más sencillo que en la competencia. De tal manera que inclusive, claro, dependiendo cómo esté tu sistema operativo, el driver puede formar parte del kernel. De tal manera que ya no tiene que buscarlo cada vez y va a ser más rápido el acceso. O sí se puede buscar sobre demanda. Si usamos la arquitectura de microkernel, los drivers se cargan sobre demanda, pero solamente cuando lo requieres y nada más la primera vez. Una vez ya cargado, pues ya tranquilamente puedes manipular tu hardware. Pero todo eso al final de cuentas se hacen vía operaciones como si fueran archivos planos. Pero bueno, como el hardware al final de cuentas no deja de ser algo diferente a un archivo común y corriente, se utilizan archivos que se llama archivos de dispositivos, device files. Aquí el dispositivo que está mencionando la lámina es el device file, que hace referencia a la partición particular de tu file system. Ahorita vamos a ver cómo va eso. Eso es lo que hace referencia. Y el último argumento es el directorio, donde a partir del file system de root podrás accesar a esa partición que estás agregando. Algunos ejemplos. En este ejemplo, estamos montando un file system de tipo X4. El archivo dispositivo que lo controla es diagonal de SDA1 y vamos a ponerlo disponible en el directorio diagonal boot. Este casualmente es el que se utiliza para la partición de boot. ¿Qué le estás diciendo al sistema operativo? Sistema operativo, vas a montar una partición, perfecto. Dime de qué tipo es, X4, perfecto. Eso tienes que decírmelo para que sepa cómo controlarlo, porque cada file system tiene diferentes características, como ya mencioné, por ejemplo, el número máximo de archivos o el tamaño que puede tener cada uno de ellos, etcétera. Por eso requiero saber de qué partición es. Luego así dime, ¿en qué parte de tu disco se encuentra? Eso lo averiguas con el archivo dispositivo. Ahí va a estar de alguna manera apuntando a qué parte de tu disco que tú lo particionaste vive esa partición que te interesa. Y por último, ¿dónde quieres que te lo deje disponible? Para que tranquilamente lo manejes como si fuera una parte de todo el file system de root. Lo quiero que lo montes en diagonal boot. Ya, perfecto. Si no hay ningún problemita, lo hace. Y de ahí en adelante, cuando algún usuario se vaya a diagonal boot, estará en la nueva partición, pero él no se va a dar cuenta. Todo completamente transparente. Bueno, si por X razón ya no quieres usarlo, usamos el comando inverso que se llama unmon. Unmon le puedes mandar dos opciones. Primera opción, le puedes mandar el archivo dispositivo de la partición que montaste, o en su defecto, le puedes mandar el directorio donde está montado. Ambas son válidas, según sea el caso. Ahorita vamos a hacer en el laboratorio. ¿Preguntas? Ahora, tarde que temprano, tenemos que darle mantenimiento a las particiones. Y para darle ese mantenimiento, contamos con varios comandos. Primer comandito, tune2fs. Ese comandito te puede servir para esto. En primer lugar, que tú definas las opciones por default para montar. Es decir, que cuando apliques el comando mount, si no indicas todo lo que tú requieres, algunas cuestiones ya las toma por default. Para eso te sirve, para que escribas menos cada vez que uses el comando mount. También una de las que llega a especificarle es el intervalo para ejecutar file system check automáticamente. Bueno, primero platiquemos más abajito. ¿Qué es FSK? File system check, que tiene un compañero que se llama S2 FSK file system check. Eso te sirve, es una herramienta que nos sirve para reparar problemas menores. ¿A qué me refiero? Si estás trabajando con tu equipo y tu equipo, por alguna razón, lo apagas o se apaga mal. Posible causa, pues que falla de corriente, pues apaga todo de manera incorrecta. O tú, por desesperado o por falta de conocimiento, llegas y te piden, apaga la máquina, perfecto, voy a apagarla y le das botonazo. Es lo peor que puedes hacer. Si haces eso, o te llega a pasar que se vaya la corriente, perfectamente posible que se dañe el file system. ¿Por qué? Estaba en producción, estaba arriba, va a quedar corrupto lo que estaban escribiendo, así que puede haber problemas. Bueno, cuando levante la máquina de nuevo, lo más seguro es que no pueda levantar. ¿Por qué? Porque está dañada la información de los file system. Si es el caso, necesitamos repararla.
En ese caso particular, si te llega a ocurrir, espero que nunca te llegue a pasar, pero si te llega a pasar, no te espantes, cuando levantas la máquina, te pide automáticamente entrar a modo de mantenimiento. O sea, tiene que entrar a fuerza single user. Así que te va a preguntar la contraseña de root, porque te dice, no puedo levantar porque tengo daños, así que ni modo, atiéndeme, te pido la contraseña de root, te metes y lo arreglas. Bueno, ya, hiciste caso. ¿Y qué hacemos ahora? Pues arréglalo. ¿Cómo lo arreglas? Con el comandito file system check. Ese comandito se va a encargar de checar la estructura de lo que es el file system y realizar las reparaciones necesarias para que puedas levantar. Ahora, ojo, digo problemas menores, porque hay de daños a daños. Si el daño es muy extenso, ni esto te salva. Supongamos que fue daño de hardware, peor aún, tarde que temprano un disco puede fallar. Si fue daño de hardware, porque este comando no puede reparar. Pero si no es tan crítico el asunto, te lo repara y ya puedes automáticamente, ya puedes continuar y levanta tu máquina. Bueno, ahora, en el caso particular de Linux, por seguridad, se incorpora un parámetro de tal manera que cada cierto número de reboots automáticamente se aplique file system check al momento de levantar, aunque no haya habido alguna falla. Eso lo hace por sanidad, pero lo hace cada cierto número de reinicios. Si mal no recuerdo, el default es de 30. Quiere decir que desde que instalaste tu máquina hasta que llegues al reinicio número 30, va a comenzar a correr file system check una sola vez, de manera automática, digamos en el reinicio 31, por ponerte algún ejemplo. Bueno, ese parámetro lo puedes cambiar para que se haga con menor o mayor frecuencia. Bueno, también define los bloques reservados. ¿Qué es eso? Pues bueno, al final de cuentas, tu file system tiene metadata. Esa metadata la utiliza para poder manipular la información que tienes allá adentro. Y esa metadata necesita apartar una particular. ¿Para qué? Tarde que temprano, cuando estás utilizando tu file system, se puede llenar, o casi llenar, mejor dicho, casi llenar. Nunca se llena por completo. ¿Por qué? Porque cierta parte está reservada para metadata. Pero de todos modos, para casos prácticos, lo llenas al 100%. Detalle importante, si llegas a esa situación, si quieres seguir utilizando ese file system, pues ni modo, tienes que depurar. Habrá que borrar archivos por ahí. Pero para hacer la operación de borrado, necesitas metadata para ir trabajando con esa operación. Y por esa razón, para que te quede un espacio asegurado para ese caso extremo, hay bloques reservados, que siempre están apartados, nunca los utilizas más que cuando lo requieres, que sería el caso de emergencia, cuando todo está completamente lleno. Esos son esos bloques, vamos a platicar más al respecto. También este comandito, cuando es posible, te permite cambiar el tipo de partición. Eso solamente ocurre cuando son compatibles. Por ejemplo, puedes pasar de X2 a X3. ¿Por qué se puede? Porque es la siguiente versión. De 3 a 4. Pero hasta ahí. Esto no hace magia para que de repente, quiero que sea FAT para que lo vea Microsoft. No, eso no te lo va a hacer porque es muy diferente. Solamente con los compatibles te puede hacer eso. Bueno, para eso y más nos sirve TUN 2FS. Bueno, por otro lado, recordarán que cuando hicimos la instalación, les pedía una etiqueta en los file system y se la llegamos a poner. Bueno, esa etiqueta, si quieres cambiarla o ponerla porque no lo hiciste en su momento, lo vas a controlar con el comandito E2label. ¿Para qué se usa? Lo vemos más adelante. Pero si quisieras meterle mano, con ese comando le metes mano a esa etiqueta que podría tener cada file system. Bueno, ya platicamos sobre file system check, que es para reparar problemas en caso de emergencia. El último comandito, FineFS. Bueno, resulta que para manipular nuestros dispositivos de disco, además de lo que es el device files, existe una notación estándar que se llama el UID. Ese UID es un identificador único de tu partición de hardware. Si quieres manejarlo por ese lado, o sea, si tú quieres saber cuánto vale eso, o tú lo tienes y quieres saber cuál es el archivo dispositivo correspondiente, para eso vas a utilizar FineFS. Al rato vemos también para qué se utiliza. Bueno, ¿preguntas? Ahora, cuando estás levantando tu máquina, técnicamente tiene que usar el comando mount para montar cada partición. Y técnicamente, pues habría que darle parámetros. Cuando levantamos el equipo, sería cómodo que te preguntara en ese momento, dame los parámetros para poder montar cada partición. ¿Sería cómodo eso? Que lo hiciera en ese momento, cada vez que reinicias. No. Pues no, ¿verdad?
Y aparte que está sujeto a errores, la riegaste y no levanta, pues no. Para evitar todo eso, tenemos un archivito que podríamos considerar como la tabla de partición de la competencia. En ese archivito vas a especificar cuáles son las particiones, cuáles son los file systems que tienes disponibles, que tú deseas que se monten automáticamente cuando levante el sistema. Ese archivito es un estándar en Unix. Bueno, tan solo he visto una opción, una excepción, que es el archivito diagonal etc fz. Ese es como la tabla de los file systems, de ahí viene el nombrecito. Ese archivo de configuración es un archivo plano, donde tú vas a indicar claramente cuáles son las particiones que tú quieres que levante con la máquina. Esto que estamos viendo aquí es un extracto de un archivo de ese tipo de algún servidor. Veamos qué contiene. De entrada, este archivito es de texto, así que tranquilamente puedes editarlo con el editor de texto que tú quieras, sin mayor problema. Eso sí, solamente lo puede editar root, por obvias razones. Bueno, ¿qué contiene? Aquí en este ejemplito, podemos ver que va a constar de líneas. Cada línea pues, es de texto. Y cada línea, si tú quieres que no la procese, vas a ponerle un comentario y como puedes apreciar, con ese carácter que está al inicio de la línea es como estás comentando. Aquí nos está diciendo que este archivito fue creado por Anaconda en tal fecha. Es decir, el sistema operativo del cual saqué esto, lo instalamos el viernes 5 de agosto a las 9:46 con 47 segundos del 2016. De ahí tomé este ejemplo. También te está diciéndote cuáles son los file systems disponibles, referenciados y mantenidos bajo diagonal de ahí te dice todo eso. Y te dice que si quieres más información de este archivito, consultes páginas del manual. Que te cheques la página FSAC5, FANFS8, MON8, etcétera. Ahí te dice que debes consultar. Te deja una en blanco y ahora sí, vamos a ver. ¿Cómo le indicas qué particiones quiere que monte? En primer lugar, le vas a indicar el device file, el archivo de dispositivo. En este ejemplo, el archivo dispositivo es todo eso, diagonal de mapper, diagonal, bg-root, -logball, roll s0. Ese sería para ese ejemplo. Después, tienes que ponerle blancos o tabuladores, son legales ambos. Y luego le pones cuál es el punto de montado. En este caso es una diagonal que indicaría que este es el file system raíz. Después otra vez, blancos o tabuladores, le pones el tipo, este es tipo X4, blancos a tabuladores, y luego le pones qué opciones quieres que tome al momento de montar. Aquí le ponemos defaults, que utilice las que están definidas por default, que eso se puede definir con el comandito tun2fs. Luego vienen más blancos, y luego viene un número 1. Viene un blanco y el número 1. Eso sería para el file system de root. Ahora, ¿qué es todo esto? Nuevamente, lo primero te hace referencia al archivo dispositivo. Lo segundo, al directorio donde vas a montarlo. El tercero, el tipo de file system, X4, Riser, lo que corresponda. Defaults, las banderas por default que quieres que se le apliquen cuando lo monte. Y luego vienen los números, un número 1 y otro número 1. ¿Qué significa ese número 1? El primero. El primer número 1 significa si ese file system puede ser respaldado con cierta herramienta que luego platicamos. Si vale 1, se puede respaldar. Si vale 0, sencillamente se ignora y no se respalda, porque no vale la pena. Vamos a ver qué hay casos así. Y el segundo número te indicaría, cuando levante la máquina, en qué orden quieres que levante los file systems. Hay de file system a file system. El más importante de todos es el de raíz. Por eso tiene el número 1. Veamos qué pasa con los de abajo. El que viene abajo. Bueno, el que está abajo, en lugar de utilizar el archivo dispositivo, se puede utilizar, como platicé hace ratito, lo que es el UID, que es un indicador único de la partición. Si es el caso y la pones, ese número gigantesco se le asigna cuando se crea a nivel de hardware el archivo dispositivo. Es todo ese número que está en el servidor. Y esa sería una alternativa. Puedes poner eso. Bueno, después ya le pondríamos se va a montar en diagonal boot, es de tipo S4, es defaults, sí puede respaldarlo, pero ¿cuál es más importante? ¿Diagonal boot o raíz? Pues raíz, correcto. Por eso él tiene el número 1. Primero montas ese y los demás ya veremos. Y como este no es tan importante, de hecho todos los demás tienen un 2, porque no son tan relevantes, pero ahí hay que montarlos, ¿de acuerdo? El que sigue es otro ejemplito con diagonal home, diagonal OPT y varios más. Bueno, vayamos al que dice swap, que está aquí. Bueno, el swap es un caso especial. Primero viene
cuál es su archivo dispositivo. Este no se monta, no tiene punto de montado porque no tiene sentido. Este vamos a utilizarlo para que de manera artificial aumentemos la RAM. Por eso no voy a montarlo. Así que simplemente le pongo que SWAT. Luego, el tipo también es único. También tiene que ser SWAT. No puedes poner X4. Ahí tú no vas a meterle mano. No vas a meter archivos. Así que también tiene que ser SWAT. También tiene defaults. Vayamos al final. ¿Conviene respaldar esta partición? Pues, ¿Sí o no? pues no, ¿sí? Pues no, no tiene sentido. Son cachés. Es como, haz de cuenta, tienes cubetas para llevar agua. Por alguna razón, vas a guardar esa agua en otra parte, por si llega a perder o algo, o la tiras. O tu bote de basura. Voy a respaldar el bote de basura por si me llega a hacer falta algún día. Voy a sacar fotocopias de todos los papeles que tiene ahí adentro, por si luego lo requiero. ¿Tiene sentido eso? Digamos, de tu bote de basura. No. Llenaste de papeles. No, pues no tiene caso, es basura. Así que se le ponemos 0. No tiene sentido. Por otro lado, se llega a dañar el disco. ¿Esa partición tiene sentido repararla? ¿No? Se manchó tu bote de basura. ¿Tiene sentido que lo limpies? ¿Que lo laves? Es tu bote de basura. ¿Tiene sentido que lo laves y que lo limpies y lo puras, le pongas cera y demás dentro del bote? No. No, igual, por eso 0. No vas a revisarlo. No tiene sentido. Ahora, los que siguen realmente no son file system, son pseudo file system. ¿Qué es eso? Son estructuras en memoria RAM, pero que puedes manipularla como si fueran archivos. Tomando en cuenta eso es diferente. Para empezar, no le pones nombre de file, no pones direct file, le pones cómo se llama. El primero se llama TNFS. Luego, este punto de montado, pues le pones su archivo a partir del cual vas a manipularlo al disco. En este caso es el diagonal de SHM. Luego le pones, tipo es esa cadena de FOS igual 00, porque está en memoria. Los que siguen son similares, así que de esos no se preocupen. Ni vas a respaldarlos, ni tienes que repararlos, porque está en memoria RAM. Cuando se apaga la máquina, se pierden. Así que no hay problema por eso. Este es un ejemplito del archivo etc.fz. ¿Preguntas? Todo bien, profe. Bueno, esto vamos a verlo en el ejercicio completo. Detalle importante. Si llegara a dañarse este archivo, ¿habrá algún problema? Si llegara a dañarse o peor aún perderse, ¿habría algún problema? Todo tranquilo. ¿Qué creen? Lo estás editando para dar mantenimiento y la riegas en algo está mal escrito. O error típico, historia de terror. Estás tan cansado que borras un archivo y borras este. ¡Sas! ¿Habrá algún problema? Cuando intente levantar la máquina, ¿podrá levantar? Si este archivo está dañado o peor aún no lo encuentra. En la competencia, ¿qué pasa si se daña la tabla de partición? No sé si ya pasó alguna ocasión en la competencia. Pagaste mal la máquina, intentas levantarla y te dice por ahí que está dañada la tabla de partición. ¿Hay algún problemita? ¿Puedes trabajar? Si se pierde este archivo, ¿será crítico? Si se pierde o daña, pues sí, ¿no? Si esto está mal, tu máquina no levanta. Y es un motivo por el cual, cuando reinicies, tengas que entrar a modo de mantenimiento. Hay que tener cuidado con este archivo. Menos, sigamos. Platiquemos sobre dispositivos de bloque. ¿Qué es eso? Bueno, siguiendo con el hardware. El hardware, como ya mencionamos, puedes manipularlo con lo que se conoce como device files, archivos de dispositivo. Y el hardware, esencialmente, hay dos maneras de transferir la información. La información que le vas a mandar a un hardware, la puedes mandar byte por byte, o también se dice carácter por carácter. Por esa razón, hay un archivo de dispositivos que se llama dispositivos de carácter. Pero como eso puede ser muy lento, existe un dispositivo en el cual tú lo mandas todo por bloques,
cierta cantidad de bytes en conjunto, es como lo vas a mandar. A eso se le llama dispositivo de bloque. Y esos dos se pueden crear para cada hardware, según sea el caso. En el caso particular de los que manejen el disco, tengo tanto el de bloque como el de carácter para poderlo manipular. Dependiendo en qué momento y qué operación vaya a realizar, se utiliza uno o se utiliza otro. Y otros hardwares solamente tienen unos de ellos. Nada más el de carácter o el de bloque, dependiendo de su adresa. Si es un monitor, si es una tarjeta de red, una impresora y diferente que tenga que hacerlo carácter por carácter para que poder validar la información o puede ser de bloque, según sea el caso. Pero bueno, cuando estamos trabajando con nuestros discos y dejamos todo correctamente configurado, existen ya creados los dispositivos de bloque y de carácter. Y eso se utiliza ya para manejar directamente tu file system, tu área de swap, o también para particiones crudas. ¿A qué me refiero? Resulta que hay ciertos softwares que para trabajar te piden que le des una partición cruda. ¿Qué es eso? Una partición que no hayas formateado, que no le hayas creado file system. Esto llega a pasar, por ejemplo, con los gestores de base de datos relacionales. Al menos los comerciales te llegan a pedir particiones crudas. Sería el caso, por ejemplo, de Oracle, Informix, DB2 o alguno de esos. Bueno, la única decepción sería SQL Server, porque eso obviamente no corre en Linux, por obvias razones. Pero regresando acá, los que acabo de mencionarte, exceptuando el de SQL Server, te piden partición cruda. ¿Qué es eso? Le pides al administrador, nada más créame una partición, pero no le crees un file system. Nada más pásame los datos de la misma y yo la acceso. ¿Para qué? Para que se la pasen a Oracle, por ejemplo, y Oracle directamente se encarga de manipular ese espacio de disco, brincándose lo que sería el sistema operativo para manipularlo. La idea es que lo haga más rápido, y usualmente sí lo hace, pero eso solamente para algunos hardwares, algunos softwares particulares, como pueden ser el manejo de base de datos. Bueno, pues cuando nosotros creamos una partición, puedes crearla para que le pongas un file system, que sea el SWAT, una partición cruda. Hasta ahí todo está bien. Pero bueno, con el paso del tiempo, podría haber problemas con tu equipo. ¿En qué sentido? Podría haber un fallo de hardware, de tal manera que, por ejemplo, tuvieras que reemplazar un disco. Pudiera pasar. También, tú metes algún software en el cual se tiene que cambiar la configuración. O también te puede pasar lo siguiente. Todo trabaja perfecto, pero quieres mejorar. Y resulta que ya salió un disco mucho mejor que el que tú tienes, ya sea porque tiene una mayor capacidad o es más rápido. Por ejemplo, cuando surgieron los discos de estado sólido, pues todo el mundo quiere cambiarse esos discos, claro, salvo por el precio, porque son mucho más rápidos que los otros discos. Es mejor tecnología. Bueno, como sea, si tú quieres cambiar directamente el disco y tu file system ahí, resulta que tienes que hacer cambios. ¿Por qué? Porque cuando se crea el archivo dispositivo que está apuntando a tu hardware, tiene cierto valor. Cuando reemplazas el disco, ya sea por fallo de hardware o porque lo estás cambiando por un disco mejor, necesitas actualizar estos dispositivos de bloque para que lo puedan encontrar y lo puedan manipular. Si no, todo va a tronar. Supongamos, estás utilizando Oracle y le diste una partición cruda. Perfecto, jala. Al ratito, truena esa partición, cambian el disco, o como te digo, tenga un disco con mejor tecnología, lo cambiamos, y resulta que Oracle no lo puede usar. ¿Por qué? Porque él tiene configurado, no, que va a ser la partición fulanita, que ya no está ahí, y hay líos. Bueno, por esa razón, te puede hacer falta tener que cambiar esos dispositivos de bloque. Bueno, una manera alterna para no tener que hacer eso es utilizar etiquetas o UID. Si utilizas el UID, eso sí no cambia, como el que está aquí puesto, para localizar el nuevo hardware, o las etiquetas, que son las que definimos cuando haces la instalación o con el comando 2 level, por ahí te brincas este problemita y accesar tu hardware. A eso se trata con dispositivos de bloques persistentes. ¿Preguntas? Todo bien, profe. Ahora vamos a platicar un poco más a fondo sobre el SWAT. Sistema operativo Unix, y de ahí viene Linux, trabaja principalmente con operaciones en memoria RAM, y lo hace así porque es más rápido. Pero la RAM es finita, tarde que temprano se va a acabar. Así que para evitar que se acabe, porque si llega a acabarse, se cae tu máquina, ya no funciona el servidor, literal, después se sale un kernel panic,
Si te llega a pasar eso, vamos a aumentar de manera artificial la memoria RAM. Y para eso se toma prestado espacio del disco duro mediante una partición de swap. Que por cierto, swap en inglés quiere decir intercambio. Así que también esta sería una partición o también se dice una de intercambio. Con esa de manera artificial podemos aumentar la memoria del sistema. Con esto puedes correr más aplicaciones en memoria y también tienes más espacio en memoria para que tus procesos que tienes en tus programitas puedan trabajar tranquilamente. Bueno, esta área de SWAT es prácticamente obligatoria en Unix. Tan es obligatoria que si por X razón, cuando estás instalando, le llegas a omitir, él solito le tiene que agregar una. Si no, no funciona. Así está el diseño. Pero bueno, ¿cuándo la definimos? Pues ya mencionamos. Se puede definir y de hecho se hace cuando hacemos la instalación, cosa que hicimos en la práctica del otro día. Pero también, de ser necesario, le puedes agregar más después de que instalaste. Es decir, cuando estás en producción. Bueno, esto se puede hacer de varias maneras. Una, la más sana sería, obviamente, particionar tu disco y agregaras la partición nueva de swap. El problema de hacer eso es que forzosamente tienes que apagar el equipo para poder hacer ese procedimiento. Porque tienes que apagarlo, crear la partición, configurarlo y levantarlo. Y pregunta, ¿tranquilamente tú puedes apagar el sistema cuando tú quieres? Quiero apagarlo ahorita. Lo apago. ¿Puedes hacerlo? ¿Sin que nadie se queje? ¿O te regañen o algo peor? Pues no, ¿verdad? Porque la máquina está en producción. Así que para ese procedimiento, quizás para agregar una partición nueva, pues tienes que pedir lo que se conoce como una ventana de tiempo. Una ventana de tiempo es precisamente el tiempo que te dan para que tú puedas tranquilamente apagar la máquina y hacer lo que tú creas necesario con ella. Bueno, pero esas ventanas de tiempo, dependiendo del uso del sistema, puede que o son muy escasas, muy cortas, o sencillamente pues no te la den, al menos que no quede más remedio. Bueno, si es el caso, además de una partición, vamos a ver que hay una opción para aumentar el SWAT utilizando un archivo plano. Un archivo común y corriente, como caso de emergencia, también se usa como SAT. Pero ojo, caso de emergencia, vamos a ver que tiene consecuencias si lo utilizas en lugar de una partición como debería de ser. Bueno, continuemos. ¿Cómo podemos agregar una partición nueva cuando ya el sistema está en operación? Bueno, los pasos serían los siguientes. Primero, te vas a crear la partición con alguna herramienta, por ejemplo, con FDIS. Puede ser con esa. Después, necesitas configurar el sistema operativo para que la pueda utilizar. Veremos cómo se hace eso. Y luego tienes que activarla. Para activarla, se usa un comando que se llama swap-on. Y como argumento le vas a dar el archivo de dispositivo de la nueva partición que te va a servir como swap. Ya que hiciste eso, necesitas agregarla para que la utilices siempre que levante el sistema. Y tienes que agregarse al archivito etc.fz. Tienes que agregar una línea parecida a la que estoy poniendo ahí. Vas a poner dispositivo diagonal de SDA10. Es de tipo swap, default 00. Y con eso lo agregas, claro, y levantas tu equipo. Vamos a ver el ejercicio ahorita a continuación. Bueno, si nos da tiempo. Por otro lado, caso de emergencia, necesitas un archivo plano. ¿Esto cuándo aplica? Aplica cuando no te dan tiempo de dar de una ventana de tiempo para que lo cambies. O te lo van a dar, pero hasta mañana, pasado, y urge. En esas circunstancias, considéralo. ¿Qué necesitas? Pues de entrada, de preferencia, obviamente, que tengas espacio disponible en el disco. Y de preferencia, en alguna partición que se utilice poco. ¿Por qué? Porque si la estás utilizando cada rato, es muy demandada, te va a pegar cañón de performance. Así que búscate una que casi no se utilice, que se utilice poquito. Ya que la encontraste, ahí sí vas a crearte un archivo plano. Ese archivo plano se va a crear con el siguiente comando. Comando dd, le vas a poner i igual a diagonal de 0, espacio, OF igual a cuál es el archivo plano que vas a utilizar como dispositivo. Y por cierto, ahí le faltan dos argumentos que ahorita los vemos. Los argumentos que le faltan son principalmente el tamaño del bloque y el tamaño del archivo. Ahorita lo comentamos en la práctica. Ahí le faltó esos parámetros.
Una vez que ya creaste este archivito plano, necesitas cambiarle permisos, porque como va a ser un sistema crítico, solamente root debería poderlo manipular. Así que le vas a cambiar permisos con el comando que está allá abajo, Chessbox 600, el archivo plano. Y con eso no basta. Necesitas formatearlo para que se utilice como swap. Eso lo hacemos con el comandito mkswap y el archivito plano. Ya casi para acabar, configuras el sistema para que lo pueda utilizar. Para eso vas a activarlo con el comandito swapon y luego finalmente lo agregas al etcfz. En ese caso, lo que le pones primero es la ruta absoluta al archivito que vas a utilizar como swap, lo demás ya es igual. Le pones swap, defaults y 00. Y te vamos a hacer una práctica. Detalle importante. Cuando hagas esto, va a funcionar. Pero a la primera de cambios, debes de agregar una partición normal. Sería equivalente a que se te ponche la llanta y la cambias. ¿Conviene que sigas así todo el tiempo? Vas en tu carrito, se poncha la llanta, la cambias, de emergencia, y continúas tu camino. Y así te puedes quedar. No. ¿Por qué no? El carro ya anda, ya funciona. No, pues sí, pero esa es nada más de emergencia. ¿Y qué puede pasar si no, ya funciona, así la dejo hasta el fin de semana, no tengo prisa? Pues si tienes mala suerte, se te poncha otro y ya te amolaste. Esa es una. Por otra, en mis tiempos se aguantaban. Actualmente, ¿la llanta de repuesto aguanta tanta como la llanta normal? Si le ha pasado a alguien, díganme. No, a mí no me ha pasado, pero sé que se tiene que cambiar. Sí, tienes que hacerlo. Pero resulta que tu llanta es de menor calidad. Preguntan a quién sabe, o sea, son de menor calidad, son más delgadas, etcétera. O sea, están hechas para que nada más, ojo, este es un parche, este es un curita, tienes que ir al doctor a fuerzas, tienes que ir a la vulcanizadora. Es solamente mientras, para que no te quedes aquí en el camino parado. Igual acá, esto úselo igual. Tan pronto pueda, cámbienlo por una partición decente. Continuemos. Por otro lado, tenemos que monitorear el uso del disco, precisamente porque tarde que temprano van a pasar cosas. Por ejemplo, tarde que temprano, ¿en qué son expertos los usuarios con el disco? ¿En qué son expertos? Ponen la máquina a trabajar y el ratito de qué se encarga el usuario sin que se lo pidas. ¿De qué se encarga el usuario? No tienes que pedirlo. Exacto, de llenarlo, y como dicen ya lo menso, suele ocurrir. Tengo espacio, aquí pongo mis fotos, bajo mi tarea y no sé qué tanto más. Y lo uso como repositorio y ahí lo dejo. Pues no. Bueno, aunque no lo crean, llega a pasar, ¿eh? Y se llenan las particiones. Y cuando ya se llenó, ¿puedes seguir trabajando? ¿O qué pasa? No, ¿Está hay todo que tranquilo? vaciarlo. Pues hay que vaciarlo porque hay problemas. La máquina entonces se puede llegar a caer o algunos también pueden llegar a fallar. Así que tenemos que monitorearlo. Bueno, para monitorearlo tenemos varios comanditos. Primer comandito, el comando, como se llamaba la capital. ¿Cómo se llamaba la capital antes? DF. ¿O no les tocó a ustedes? Sí, era DF, ¿no? Exactamente. Casualmente es igual. El comando capital, DF, no es por eso. Eso viene de disfree. Bueno, ese comandito te va a indicar qué tan utilizados, qué tan libres están los file system que tengas en tu máquina. Para eso es disfree. Por otro lado, si detectas que un file system está casi lleno, te puedes meter a checar quién es el culpable. Para eso usamos otro comandito, que es do, que viene de this user. Con ese comandito puedes encontrar los tamaños de los archivos o directorios que ocupan en tu disco y ver en su caso, pues cuál tienes que borrar primero para depurar, porque quieres echarte el más grande. Pudiera ser el caso. Entonces vamos a ver el ejemplo. Por otro lado, para checar el área de SWAT, porque pudiera ser que no fuera suficiente la que tenemos y haya que darle mantenimiento al SWAT, puedes utilizar el comando free y ese comandito te va a hacer referencia únicamente te hace referencia precisamente a cómo está el área de SWAT en cuanto a cuánto tienes y el espacio que todavía le queda libre. También se puede usar otro comandito llamado top. El comando top también te puede reportar el SWAT. Nada más que la diferencia con el top es que ese comando se queda corriendo todo el tiempo y continuamente se refresca y vas viendo cómo va cambiando el uso
en este caso del SWOT, aunque realmente no fue hecho para eso, pero te puede servir. Ahorita vamos a verlo en la práctica. Bueno, ay, perdón. Esta madre está lámina, déjame checarla. Esto supuestamente es una salida de F, mejor que lo vemos en la práctica. Bueno, es más, levantaron su máquina virtual, la tiene levantada, mejor lo vemos ahí, si no, no se va a entender. Déjame Sí. levantar la mía. Se me pasó levantarla, ay, perdón. Así todavía queda tiempo. Déjame levantar mi máquina virtual, mejor lo vamos allí en caliente. Entonces se levanta la mía, se levanta rápido. A ver, despiértate. Ah, no, perdón, me equivoqué. ¿Cómo sirve? No es un ejemplo. Levanté mi otra máquina virtual, no hay problema. Puedo que se levante, porque va a ser más rápido que levantar la otra. No, mejor voy a... No, ya siguió eso. Ya, ni modo. Perdón, me equivoqué de máquina. Como tengo dos, la de batalla y la de este curso, ese final lo voy a borrar, nada más para ejemplos. Borrar el final del trimestre. Ustedes consérvenla, les puede servir. Estén elaborando. Bueno, es un ejemplo, úsalo con esta. Viene a levantar. Vamos a hacer esto. Levanta. Vamos a levantar este cliente. Ahí la lleva. Ya está levantando. Y vamos a entrar aquí. ¿Ya está lista? Ya está lista, perfecto. Bueno. Ahora sí, todo el mundo, prueben el comandito de F solito. Él les regresa. Pruébenlo. ¿Qué devuelve? ¿Marca error o qué pasa? ¿Ya lo probaron? F, ¿qué regresa? ¿Regresa algo parecido a eso? A ver, déjame checar algo aquí. Acá. ¿Voy a hacerlo más grande? ¿Está? Está, ya se ve mejor. Entonces, el comando de F, que le reporta, sin argumentos, reporta lo siguiente. Varias columnas. Primera columna, el file system. Segunda, el tamaño del file system en bloques. Ahorita platicamos de eso. ¿Cuánto espacio lleva utilizado? ¿Cuánto le queda disponible? Y el porcentaje de uso. Y por último, ¿en qué directorio está montado? Bueno, para que se entienda menos peor, vamos a darle df con la bandera -k. Vamos a probarlo con -k. Y con eso me da el reporte en kilobytes, más que otra cosa. No están igualitos, mejor vamos a darle con M. Ahí sí están, se ve mejor. Aquí están megas. Aquí nos da el reporte. Te está diciendo, por ejemplo, que que es raíz, mide 10 gigas más o menos. Lo voy a poner en gigas, sí, ya que lo mencioné. Ah, no soporta gigas. Dejémoslo en megas. Total. Mide más o menos 10 gigas. De ellos, tiene ocupado 159 megas y tiene disponible, pues prácticamente tiene utilizado, tiene disponible prácticamente todo, nada más utilizó uno. Y esto equivale al 2% de este file system. Y así viene con todos los demás. Aquí tengo user, tmp, var, etcétera. Esto también me reporta algunos de los que son pseudo file system, que son estos. Eso es lo que te indica el comandito de F. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver, me regreso a la lámina. Bueno, chequemos lo que sería con do. Igual está mal esto, vamos a verlo sobre la máquina. Está mal esta lámina. Déjeme corregirla.
Voy a limpiar esta pantalla. Y voy a utilizar do menos h. ¿Qué es todo eso que reportó? Déselo. Do menos h. ¿Qué es todo eso? ¿Qué será todo eso? ¿Qué será todo eso? A ver. ¿Qué creen que sea todo eso? Es lo que había mencionado, ¿no? Que es lo que ese usuario ha estado instalando o ocupando en No, es el tamaño. Déjame llegar hasta arriba. Ahí está. Está muy larga la salida. Ah, no lo dice. Es el. Ah, bueno, hay una pregunta ahí. Es el tamaño de cada archivito. Aquí. Son todos los archivos y dentro de cada directorio. Ahí está. De donde estoy parado. Eso sería. Bueno, vamos a ver que tiene otras banderas para hacer algo más útil. Pero de aquí puedes sacar cuál es el archivo que está ocupando más espacio y podría ser el culpable por el cual ya se llenó o casi se llenó File System. Vamos a ver el ejercicio. Continuemos. Eso sería con do. Bueno, para checar el SWAT, ya mencionamos que el comandito debe ser free. Vamos a correrlo, ya que estamos equiparados. Vamos a probar free. Voy a borrar esto. Probamos free. Esto que está ahí te regresa, por un lado, toda la memoria RAM que tiene tu sistema y por separado el SWAT. Ahí te dice, por ejemplo, que esta máquina tiene más o menos como unos 3 gigas. Está utilizando como 7 y libre pues como 2 aproximadamente de RAM. Y abajo te dice el SWAT. A esta maquinita tiene 8 gigas y de momento no está usando el SWAT para este ejemplito. Lo que sigue hace referencia a los buffers para accesar la memoria y el SWAT. Es lo que te indica el comando free. Bueno, tiene más banderas, lo vemos en la práctica. Tiene más opciones. Sigamos. Aparte de eso, ahí, ¿dónde quedó? Ahí está. Ah, igual, vamos a probarlo en vivo. Comando top. Vamos a probar el comando top. Damos el comando top. Enter. Y estamos viendo. Chequenlo en su máquina. Estamos viendo. Comando top, TOP. Nada más. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es todo eso? No se entiende. ¿Qué es todo eso? A ver, ¿alguien entiende algo de eso? ¿Son los procesos que están corriendo? Correcto. Este comandito está diseñado para reportarte procesos corriendo, pero aparte en tiempo real y se refresca cada cierta cantidad de segundos. Pero además de eso, te reporta cosas interesantes. ¿Cómo que te reporta? Vean la parte superior. ¿Qué le reporta? ¿El uso de quién? ¿El uso de quién? El uso del usuario. No, hasta arriba, ve qué dice. ¿Qué dice aquí? Ah, los CPUs. Exacto. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Los megabytes de memoria. Exacto, de tu RAM. Y aquí abajito, que nos interesa ahorita, ¿qué te reporta? Los megas del swap. Exacto. En tiempo real te dice el uso del CPU, el uso de la RAM y el uso del SWAT. Y tiene otros usos, vamos a hablar de laboratorio. Pero de entrada les presento el comando top, que se llega a utilizar bastante para monitorear el sistema. Bueno, si quieren salirse de ahí, simplemente den la letra Q. Ya nos vamos para seguirle. Vamos a verlo más en detalle más adelante. Ah, ya al final. Exactamente, ya terminamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, todo bien, profe. ¿Todo bien?
Platicamos sobre el disco duro, platicamos, ya sé qué vamos a hacer. Bueno, técnicamente sigue la práctica, pero quedan como 15 minutos. Mejor vamos a checar otra cosita que sí es interesante. Voy a platicarles la estructura de un file system. Déjenme abrir una pizarra. Ahí está. Bueno, vamos a poner que un file system, vamos a utilizar esto, lo vamos a ver de esta manera. Ahí está. Supongamos que el file system lo vamos a representar así. Y vamos a dividirlo en bloques. Déjenme poner, a ver si me deja. Voy a poner aquí uno, más o menos, ahí está. Y le voy a poner un texto. Ahí está. El primer bloque se llama superbloque. Ese es el primero. Correcto. Bueno, primero tenemos el que se llama superbloque. Luego, vamos a poner otro. Voy a poner otra línea. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner. Aquí tenemos la. No, voy a abreviarlo. Y nodos. Lo que se conoce como la tabla de nodos. Ahí está. Hay otra más. Vamos a ponerla. Le pongo su línea. La de bloque. Bloque de datos. Nada más, vamos a abreviarlo. Vamos a poner la línea. Ahí estás. Y el resto. ¿De acuerdo? Bueno, todo file system al inicio está dividido en bloques. Entiéndase pedacitos de cierto tamaño. 2K, 4K, etc. Así se divide en un file system, en disco. Bueno, ahora, el primer bloque se llama el superbloque. Y se llama así porque contiene la metadata de ese file system. ¿Qué datos tienes en el superbloque? Son varios. Por ejemplo, tiene el tipo. El tipo es, ya comentamos que puede ser X2, X3, Riser, etc. Iría el tipo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Además del tipo, pues, obviamente viene el tamaño. Pues, cuando mide 10K, 20K, 1 mega, 1 giga, un pinta, un penta, lo que sea. Ahí viene eso. ¿Qué más? Por otro lado, viene lo que se conoce ahora sí como la tabla de inodos. ¿Qué es un inodo? Bueno, resulta que para manipular los archivos, en el caso particular de Unix, de Linux, se utiliza un inodo. ¿Qué es un inodo? Un inodo es la metadata de un archivo. Es un bloquecito que contiene casi toda la información de un archivo. Por ejemplo, contiene lo que son los permisos. ¿Qué son los permisos? Bueno, ¿para qué puedes accesar el archivo? Puedes leerlo, escribirlo, etcétera. Vienen los permisos. ¿Qué más? Viene el tipo de archivo. Tu archivo es un archivo plano, es un directorio, algo más. Viene ese tipo. Viene también, por ejemplo, el tamaño. Mide tanto, perfecto. Viene el tamaño. Viene el dueño. ¿Qué usuario le pertenece al archivo? Viene el dueño, perfecto. Entre otros datos. Eso viene en la tabla de nodos. Por otro lado, tenemos la tabla de el bloque de datos. ¿Qué es eso? Al final de cuentas, tus archivitos planos van a ocupar espacio en disco. Y el espacio en disco que ocupa un archivo se organiza en bloques. Así que vas a tener bloquecitos donde van a ir los datos de tu archivo que vas a crear. Requerimos una tablita para saber cuántos nodos tenemos, cuántos están ocupados, etcétera. Igual requerimos una tablita para los bloques de datos. Eso y más información se encuentra en el superbloque. Bueno, después, pues ya mencionamos, estos bloques de acá pueden ser inodos o pueden ser bloques de datos. ¿Qué va a hacer? Pues ya se va a organizar el file system. En todo el file system, algunos bloquecitos serán inodos y otros serán datos. Y eso hasta que se llene. Bueno, ahora, de estos bloquecitos, el más importante es el superbloque. Y es tan importante que se encuentran varias copias a lo largo de todo el file system. Así que por aquí
seguramente hay una copia del superbloque y más adelante, pues tiene que haber otra. Tiene que haber varias. ¿Por qué? Porque en caso que llegara a perderse, pues ya perdiste el file system, no puedes manipularlo. Así que ese se encuentra replicado n veces. Esta es la estructura general de un file system, pero puede variar dependiendo el tipo, porque el diseño de un file system le da propiedades únicas respecto a otros. Por ejemplo, en el superbloque, en algunas, en algunas, en algunos tipos de file system, déjenme corregir esto, lo voy a borrar. No, seleccionar, selecciono este, ahí está, perfecto. Vamos a agregarle, en algunos file systems, de hecho vamos a platicar un ratito, tiene un journal. ¿Qué es eso? Bueno, un journal se utiliza para que tengamos la propiedad de que el file system se pueda recuperar más rápidamente en caso de emergencia. Ya mencionamos que es una muy mala idea que la máquina se apague mal, ya sea dando el botonazo o que se apague por falla de corriente. En cualquiera de los casos es una mala idea apagar la máquina. De esa forma, porque se puede dañar el equipo. Bueno, la partición del disco. Ya mencionamos que cuando se levanta la máquina, lo más seguro es que no logremos hacerlo porque encuentre daños en el file system y tenemos que repararlos. Y ya mencionamos que esa reparación sería con el comandito file system check. Bueno, detalle importante. El comando file system check cuando corra podrá tardar mucho o poco tiempo. En general. El file system check tardará mucho o poco tiempo. Pues sí tiene que tardar, ¿no? Porque va a checar todo. Exacto. Va a checarte literal todo el disco. Si mide 100 pentas, hasta que no cheque los 100 pentas no termina. O sea, puede ser bastante tardado. Razón por la cual tu máquina, para que la pongas en estado operativo, puede tardar un buen rato, de minutos, inclusive hasta más de una hora, dependiendo casos particulares. Bueno, hay una manera de hacer mucho más rápido la revisión del Face Check, que es utilizando un journal. ¿Qué es eso? Resulta que en ese caso, ese tipo de file system contiene lo que se conoce como una bitácora de intención. ¿Qué es esa bitácora? Esa bitácora de intención es donde se registra la intención de que quieres modificar un archivo. ¿Cómo trabaja? Estás trabajando y dices, quiero guardar este archivito. Ah, perfecto, porque lo editaste. En ese caso, en esa bitácora, en caché, en RAM, se anota, quieren guardar el archivo fulanito. Se anota la intención y luego se procede a hacer la operación y ya que se termina se pone, ya se hizo. De tal manera que ya se pone, se intentó hacer y se hizo. Tienes 2 entradas. Y eso por cada archivo que vayas a manipular. Bueno, con ese supuesto, cuando la máquina se apaga mal y se vuelve a levantar, díganme ustedes únicamente qué archivos tendremos que checar. ¿Todos los archivos o únicamente aquellos que estaban manipulándose? Para que sea Los más que están rápido. manipulando, ¿no? Nada más. ¿Y cómo lo sabes? Pues por esa bitácora. Al momento de correr Face Check, si tienes el journal, lo checas y checas. Bueno, este archivo no lo toqué, lo ignoro. Pues diga, este sí, perfecto. Este lo estaban checando. Y solamente checas ese archivito. Si hay que reparar, lo reparas. Si no, pues ya pasó la prueba. Y te vas con todo lo demás. De esta forma, terminará más rápido. Sí. ¿Sí? Y esa es una propiedad que tiene algún file system. Y si es el caso, eso también viene en el superbloque. Precisamente. Bueno, pues a grandes rasgos, esta es la estructura que tiene un file system sin importar su tecnología. ¿Preguntas? Bueno, también el file system check, en caso de que no pueda leer el primer superbloque, obviamente buscará alguna copia y con eso trabaja. Y ya que terminó, con esta copia buena, pues ya arregla el original y así es como le hace. Para hacerlo mucho más rápido. Así es como trabaja un file system más o menos. A nivel de hardware y también un poco a nivel de software, según lo dice el sistema operativo. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿qué hacía la tabla de bloque? Ah, la lista de los bloques que tiene tu file system, cuál está ocupado, cuál está libre, etcétera. Ah, ok. La inox contiene lo mismo, pero los inox son la mitad de los archivos. Ok, va, gracias. Y tarde que temprano, cuando se llena tu file system,
se checa el adinodo, se ve, ah, ya no hay más inodos. Si llega a pasar eso, ya no puedes tener archivos. O si llenan los bloques, obviamente un archivo ya no puede crecer más. Y hay problemitas por ahí. Y por aquí, como les menciono, hay unos bloques reservados que son precisamente para hacer mantenimiento en caso de emergencia y puedas borrar. Pero eso ya es otra historia. ¿Preguntas? Bueno, pues no queda mucho tiempo, así que mejor ya dejamos aquí. Obviamente no hay tiempo de hacer la práctica. Ya la haríamos la próxima sesión. Entonces, buenas tardes, provecho, se cuidan. Buen fin de semana, descanse, les va a hacer falta y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.